tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Un Bate para Dios. Es el episodio que número 21. Número 21, 21. bienvenidos a todos. Le damos gracias a Dios por nuevo podcast, nuevo día, nueva oportunidad que nos regala de estar acá presentes y pues vamos a poner esto en las manos del Señor. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este privilegio tan grande. Te pedimos que seas tú con nosotros en medio nuestro, que seas tú obrando de una manera especial. Gracias por esta oportunidad que nos regalas, Señor. Permite que sea de mucha bendición y asimismo también de edificación. Gracias por todo. Amén, Señor, y amén. Bueno, Marcos, hoy qué tema tenemos entonces. Danos ahí el tema. No busques la felicidad como lo hace el mundo. No busques la felicidad como el mundo lo hace. Ese es el tema. Y al final pues es enfocado como para nosotros como cristianos, ¿verdad? Y para empezar yo quiero leer aquí en este versículo de Jeremías. Vamos a buscar ahí Jeremías capítulo 2 y en su versículo 13. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Bueno, Jeremías 2, versículo 13 dice, así en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Bueno, entonces Marcos, este es el versículo base, digamos, para este tema. Y bueno, como queremos centralizarlo más que todo en los cristianos, pero antes de eso, pues quisiera yo hacer una pregunta acá, que cómo es que el mundo busca su felicidad. ¿Cómo crees vos que el mundo va buscando la felicidad? Si te das cuenta, si nosotros saliéramos allá afuera y empezáramos a preguntarle a la gente, el concepto que se tiene de felicidad como que no es uno solo, ¿verdad? Porque probablemente le podrías preguntar vos otras cosas y en toda la gente van a como coincidir con una misma respuesta sobre otra cosa. Pero cuando hablamos de la felicidad, Marcos, hay muchas definiciones variadas. La gente tiene un concepto muy personal de la felicidad, ¿verdad? Y yo creo que incluso nosotros también, pero como cristianos, creo yo que debe enfocarse más, ¿verdad? Cuando hablamos de la felicidad, yo creo que ahí tenemos que tener ya un concepto más centrado y único, ¿verdad? Pero ¿cómo será que el mundo busca la felicidad, Marcos, para que empecemos ahí a romper el hielo con eso? Pues hay varios, no sé, hay varios puntos. Por ejemplo, pueden buscar la felicidad en un título, en el trabajo, en su familia, en un logro. Muchas cosas. Muchas cosas. Sí, bueno, pensándolo de esa manera, para el mundo creo yo, Marcos, que la base de la felicidad para ellos va a estar en lo material. Creo yo que tras esas cosas ellos van, porque nadie dice, yo voy a buscar más amor, yo voy a buscar tener más paz, sino que para ellos obtener eso es primero obtener las cosas materiales, ¿verdad? Obtener la acumulación de bienes, vivir sus propios placeres, ¿verdad? Para unos es eso, para otros, como vos dijiste, es un logro personal, una meta de tener una empresa, un título, el trabajo soñado, las vacaciones, recorrer el mundo, conocer muchos lugares. Entonces, así es como el mundo, Marcos, busca su felicidad, ¿verdad? Así es como ellos van buscando la felicidad. Y ahora la pregunta que viene para nosotros es, ¿será que los cristianos también pueden buscar la felicidad como el mundo la busca? ¿Qué crees vos en ese punto? No. No, tendría que ser diferente. Pues, dale. Sí, porque siento yo que, por ejemplo, o sea, por ejemplo, un título puede dar felicidad, ¿va? No hay que negarlo, pero, o sea, eso siempre se va a acabar, ¿va? Esa felicidad es como que un par de horas y lo mucho, y después
cuando ya cumplimos ese propósito, se podría decir, andamos buscando otra vez qué nos podría hacer feliz, ¿va? Porque ya se acabó lo que nos hacía feliz, se puede decir. Entonces buscamos otra cosa que nos haga feliz y así sucesivamente. Decimos, cuando tenga un carro va a ser feliz, o cuando tenga una casa va a ser feliz, o cuando tenga mi hijo, hija o familia va a ser feliz. Así sucesivamente vamos eh, como que atrasando lo que de verdad nos hace feliz, ¿no? Sí, al final no está mal que un cristiano obtenga también un título, que viaje. Ahora con los placeres sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahí sí no podríamos decir el cristiano le puede dar rienda suelta a su carne, ¿verdad? Porque no. Pero Dios da muchas bendiciones, Marcos, para que las disfrutemos también, ¿verdad? Ahora, el cristiano no puede buscarla o tener la misma fórmula, como vos dijiste, del mundo. Cuando yo logré esto y cuando lo logran, no, y así se va sucesivamente buscando algo más, algo mayor, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, Marcos, la verdad que hay momentos en que el cristiano se puede desviar de su felicidad, ¿verdad? Se puede desviar porque si te das cuenta acá, en Jeremías, Dios está hablando de su pueblo y él dice, dos males ha hecho mi pueblo. Y él dice, el primero me dejaron a mí fuente de agua viva. Y luego, ¿qué hicieron? Ellos cavaron cisternas, dice, es como cavar un hoyo, ¿va? Para echar ahí el agua y que esa agua que está estancada, que no tiene vida, lo sustentara a ellos, ¿verdad? Ahora, esto, Marcos, ¿a qué lo podemos llevar? Digamos, si nosotros decimos, bueno, este ejemplo que Dios está poniendo, lo podemos trasladar al tema que hoy estamos tratando, ¿cómo lo podríamos tomar? Quiere decir que ellos buscaron la felicidad fuera de Dios. O sea, Dios, siendo la fuente de ellos, no quisieron tomar de la fuente, sino que dijeron, vamos a agarrar un poquito y de ese poquito nosotros vamos a hacer nuestra propia felicidad, ¿verdad? Y yo creo que ese es el peligro, Marcos, y el gran riesgo que puede tomar un cristiano a veces, de que incluso estando en la iglesia no sea Dios su fuente de la felicidad. Por ejemplo, Mateo 6, 20, 21 habla ahí donde dice de que no nos hagamos nosotros tesoros en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. Y ahí la parte final de ese versículo, ahí es donde quiero tomar, porque ahí dice, porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, ¿verdad? O sea, nosotros o hacemos tesoros aquí en la tierra, Marcos, o hacemos tesoros en el cielo, ¿verdad? Y ahí donde estemos haciendo tesoros, ahí es donde nuestro corazón se va a plantar, ¿verdad? Entonces, aquí creo yo que si nosotros venimos y como cristianos, no es que esté mal, ¿verdad? Porque Dios también bendice aquí en la tierra, nos bendice aquí en la tierra. Pero el problema es que mi felicidad, que mis ojos se desenfoquen de Dios y estén puestos en las cosas de lo material. Creo que hemos escuchado varias historias donde algunos Dios los bendijo, pero después ya no tenían tiempo para Dios, ¿verdad? ¿Qué crees que pasó con ellos ahí? ¿Qué hicieron ellos? Tomaron su propia felicidad, creo. Sí, Ya. sí, al final hicieron lo que habló este versículo de Jeremías, ¿verdad? Y habla también lo que está diciendo Mateo, o sea, ya no están haciendo tesoros en el cielo, sino que en la tierra. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se puede hacer tesoros, Marcos, en el cielo? Si nosotros queremos hacer tesoros en el cielo, ¿cómo podríamos hacer aquí en la tierra hacer tesoros? Porque no es como que vos digas, mira, logré este trabajo y estoy ganando tanto y para el cielo voy a mandar cierta cantidad de dinero. No, no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos hacemos de tesoros en el cielo? Porque yo creo que somos perfeccionistas, o no sé si esa sea la palabra correcta, pero o somos, eh, ¿cómo se podría decir esta palabra? Somos expertos en sí saber cómo hacer tesoros en la tierra, ¿verdad? Si yo te pregunto cómo haces tesoros en la tierra, Marcos, ¿qué me dirías vos? Con esfuerzo, Ajá, tendrías que incluir esfuerzo, trabajo, por horas ejemplo, de trabajo, sí. ajá, A veces, acumular bienes. sí, o sea, creo que llevan muchas cosas, ¿no?
Ajá, pero en sí somos expertos para saber cómo poder acumular, ¿verdad? Esos tesoros aquí en la tierra. Pero ¿cómo los acumulamos en el cielo? Esa era mi pregunta para vos. ¿Cómo crees? Em, pues está un poquito complicada la pregunta, ¿va? Pero Ajá. yo siento que así como nosotros hacemos esfuerzos aquí en la tierra, o sea, con motivo de esfuerzo y todo lo demás, viste que tener algo en el mundo, uno tiene que tener responsabilidad, disciplina Ujú. y lo demás, ¿va? Porque sin la disciplina y responsabilidad podemos tener fuerza y lo demás, pero ¿de qué nos va a servir sin la disciplina y responsabilidad? Exacto. Eh, yo creo que a través de eso se vienen los tesoros, ¿va? O sea, como decíamos, ¿va? Una meta, un título, un carro, Ujú. un hogar, ¿va? Y yo siento que de los tesoros en el cielo es casi similar, ¿va? Porque creo que entraría muchas cosas que Jesús dijo cuando vino aquí, cuando dijo en Mateo 6:19 que hay que ser generosos, ¿va? Ujú. A dar con generosidad o a veces eh, vivir con integridad, actuar con honestidad, ¿va? Ajá. Cultivar la fe y la obediencia, servir a los demás, ayudarlos, Ujú. y mostrar amor y compasión. Yo creo que eh, invertir en la relación con Dios, ¿va? Yo creo que Exacto. son factores que se toman en cuenta, ¿no? Como para ir con tesoros en el cielo. Para hacer tesoros en el cielo. Sí, fíjate que es cierto, por ejemplo, Dios nos manda muchas veces a compartir de nuestro pan, ¿verdad? De ver las necesidades del otro y si nosotros tenemos ayudar a esas necesidades. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, Marcos, nosotros nos despojamos de algo aquí en la tierra. Pero Dios que todo lo ve, Él es el que allá dice, bueno, aquí de eso que te despojaste aquí en la tierra, está acumulado aquí en el cielo, ¿verdad? Y de esa manera es como nosotros como cristianos vamos acumulando para el reino de los cielos. Lo que un día dice Dios que ahí no hay quien pueda entrar y te lo vaya a robar, ¿verdad? Lo que un día va a permanecer para siempre y no se va a desgastar, ¿verdad? Como se desgasta aquí lo material y que pierde totalmente su valor o que se pudre, ¿verdad? En otras palabras, Dios está hablando de que podemos, si vos tenés un pan, pues da tu pan. Si hay con dinero vos puedes ayudar, pues con tu dinero, con tus fuerzas, con la inversión de tu tiempo. Todo eso, Marcos, uno puede dar, ¿verdad? En el servicio a alguien más, en el servicio a Dios mismo, a su iglesia, a su pueblo. Yo creo, Marcos, que todo eso es como nosotros empezamos a hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? De esa manera, porque como otra vez lo vuelvo a decir, no está mal que Dios nos bendiga acá, que tengamos esto, un trabajo, y que nos esforcemos también por eso, ¿verdad? Porque Dios es quien nos lo permite también, pero como alguien decía, no te enamores de las bendiciones, sino que enamórate del que da las bendiciones, ¿verdad? ¿Crees que hay diferencia en eso que te dije ahorita? Bastante. Sí, Bastante, porque si te enamoras, Marcos, de las bendiciones, con eso te quedaste. Corres el riesgo de quedarte con eso. ¿Y qué haces cuando se termine? O sea, ves que tu felicidad no estaba en el punto correcto, ¿verdad? Y no es que nos enamoremos de Dios solo para que nos esté bendiciendo y bendiciendo, porque hay momentos, Marcos, donde tal vez no va a haber solo bendición y bendición, pero si vos estás enfocado en que tu felicidad sea el Señor, ¿crees que se termina tu felicidad? yo creo que también entraría esta frase donde dice los de los pan y los peces, ¿va? Ujú. No sé si has No, escuchado ese como he dicho, ¿va? De que sí, no es por los pan y los peces, sino es que es por él, ¿va? Algo así. exacto, sí. Eh, y sí, yo creo que en ejemplo, o para que nos entiendan un poquito más, supongamos, ¿va? Que voy a tomar este ejemplo un poquito fuera de lugar o fuera de contexto, que es el Ujú. de Santa Claus, ¿va? Supongamos a él, ¿va? Ajá. Que yo creo que si yo no, bueno, que por ejemplo, no es que crean en él o que lo busquen, se podría decir, sí, que Ajá. crean en él por los regalos, Ujú. porque si fuera así, es como que, como decís vos, va eh, o bien va, porque, eh,
Que no sé, que ahí ya lo tenía en mi mente, hoy, si se me pasa que empiezas a hablar, vos, y yo, que no se me olvide. Ay, ¿para qué no me dijiste? La cuestión Pero es de sí. que, bueno, yo creo que, voy a decir esto, yo creo que Dios no es como Santa Claus, ¿va? Porque por ejemplo, si nosotros buscamos primero las bendiciones o la añadidura antes que el que lo provee, sabemos que no nos va a durar nada. Y sabemos que si nosotros buscamos, pero no por la añadidura, ¿va? Sino que por amor a Él, o sea, sabemos que vamos a tener nuestra recompensa. No es como, por ejemplo, Santa Claus que en películas por ejemplo, en películas han hecho que se hacen pasar por Él, ¿va? Y le dan a sus hijos, imagínense, pasar por Él solo para que crean, ¿va? Ujú. Pero, pero sus hijos no se dan cuenta que es como una estafa, ¿va? Se podría decir, porque no existe. Un engaño. No, ajá, no existe. O sea, y a cambio Dios no es como que una estafa, ¿va? O que alguien se haga pasar por Dios y Ujú. diga yo lo. Entonces hay mucha diferencia entre buscar primero los regalos o buscar el que los provea. Sí, exacto, sí. Pues en ese mismo punto, Marcos, a veces como cristianos nos encontramos, incluso estando en la iglesia, incluso llegando a alabar a Dios y siendo un miembro, ¿verdad? Siendo ya cristianos de años, podemos estar en el riesgo o en este mismo estado que estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Que aunque estés en una iglesia, ya te olvidaste de quién es tu fuente de vida, ¿verdad? De quién es, de dónde viene todo, porque empezamos a buscar muchas veces solo las cosas materiales, ¿verdad? Nos esforzamos en obtenerlas y, y aquí hay tres puntos entonces que yo quisiera tomar en cuenta, ¿verdad? Porque para ser feliz o para tener paz, dice a veces uno, mi cuenta tiene que tener ciertos números, estar hasta este punto. Y no es eso, ¿verdad? Eso es, como vos dijiste, es un engaño. Porque el dinero, el mucho dinero, puede decir uno, ah, ahora estoy tranquilo porque no hay deudas, si hay algo, ahí tengo dinero, si pasa esto, ahí tengo dinero. Pero ese es el engaño, como dice la Biblia, también de las riquezas inciertas, que hoy son y mañana ya no están, ¿verdad? No, y además, la Biblia dice que el amor al El dinero dinero, es algo. la raíz de todos los males, No dice que el dinero sea el amor. el. Ajá, dice que es el amor, ¿va? Ujú. Es porque nosotros nos aferramos Exacto. a ello, ¿va? Como que si fuera, eh, como que se lo fuera todo, ¿va? Ujú. Como que creo que hoy en día eh, a muchos nos mueve el dinero, ¿va? Pensamos que es todo, ¿va? Entonces, Sí. y si te das cuenta, mucha gente mata por dinero, Ujú. mucha gente, no sé, destroza familias por dinero, Se engaña vende. por dinero, Ajá. o simplemente por una deuda que tiene, es capaz de hacer lo que sea solo para obtener dinero y pagar, ¿va? Sí. Entonces yo creo que nos hemos olvidado de, del que provee, ¿va? Ujú. Porque al final él es el dueño. Sí, Él es el que nos da todo. Y es esto mismo. Entonces, aquí, Marcos, quisiéramos tomar tres puntos para que lo consideremos nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque podemos caer en el error, Marcos, de estar buscando la felicidad como el mundo la busca, ¿verdad? Porque empezando desde un joven, se puede decir cristiano, que ya conoce o ya tiene cierto conocimiento del mundo, ¿verdad? Un niño tal vez todavía no, solo ve las cosas y así, pero ya desde un joven hacia adelante, ya él quiere o tiene la necesidad de sentir, de sentir felicidad en su vida, ¿verdad? Entonces, desde adolescente hasta, ¿verdad? Hasta los años que se puedan vivir aquí en la tierra, yo creo, Marcos, que como cristianos debemos tomar esto, ¿verdad? Porque como te digo otra vez más, podemos entrar en el punto de estar buscando la felicidad como el mundo la busca, ¿verdad? Y el primer punto que yo puse fue acá, primero debo recordar que la fuente de mi felicidad es Jesús, ¿verdad? La fuente de mi felicidad es Jesús. De ahí creo yo, Marcos, que empieza todo. Y yo debo recordar la dicha de tenerlo a Él en mi corazón, ¿verdad? Y esto lo digo para los jóvenes cristianos, adultos, hombres y mujeres, ya ancianos también, eh, que debo saber que cuando yo lo acepté en mi corazón, desde ahí hay una dicha que yo tengo, una felicidad que desde que yo le di el lugar al Señor en mi corazón, Marcos, desde ahí hay una felicidad
que es diferente a la del mundo, diferente a aquel al que sirve en otra religión, diferente a aquel que solo va por tradición a una iglesia. Desde ahí creo yo, Marcos, que ese punto ya es diferente con nosotros como cristianos. Y de ahí debo empezar yo a saber que eso me debe de traer felicidad, porque fue Jesús quien me perdonó de todos mis pecados, de esa condena que ahora ya entendemos nosotros, que por nosotros mismos no se podía pagar de otra manera. Ahora viene Filipenses 4:4 y nos dice, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez dice él, yo les digo, gócense en el Señor, ¿verdad? Entonces, no sé si vos querés aportar algo acá, pero primero, Marcos, debemos recordar nosotros que la fuente de nuestra felicidad viene de Dios. Ya no es de que si yo logro un título, ya no es de que si yo logro tener un carro, de que si yo logro dar placeres a mi carne, ahí está la felicidad. Ya no. O sea, ya como cristiano debo empezar a ver que todo lo que me vayan a ofrecer a mí se va a ver brillante, va a parecer que sí tiene el efecto de la felicidad, pero es momentáneo, ¿verdad? Como vos lo dijiste, es engañoso, ¿verdad? ¿Qué podrías aportar ahí? Yo creo que hemos tomado una expectativa de la felicidad un poquito errónea, porque pensamos que la felicidad es siempre estar sonriendo, siempre estar alegres. Y en parte sí, pues, pero, o sea, creo que, por ejemplo, si tomamos ejemplo a Jesús, eh, yo me imagino que él siempre tuvo gozo, siempre estuvo feliz, siempre tuvo la felicidad, pero no era porque estaba rodeado de riquezas ni nada, sino porque lo que él hacía, y dices que él incluso lloró, ¿va? Lloro también. Y no significa que él tenía una vida de tristeza o miserable, se podría decir, o pobre, sino que él aprendió a ser feliz en todo lo que lo rodeaba, se podría decir, y lo usaba. Y vemos que si nosotros tomamos en cuenta de que si nosotros no tenemos nada, no somos felices, entonces, por ejemplo, la gente que no tiene absolutamente nada en esa tierra, ¿qué será? ¿Qué es de ellos, va? Sí, Imagínate. exacto. Y yo siento que eso es, ¿va? Nosotros tenemos que aprender a que lo que nos rodea no nos hace felices, sino que es lo que el Dios es el Dios, Ajá, aprenderlo. Porque es como decías que el pueblo de Israel, ¿va? sí, El pueblo de Israel hizo sus propias fuentes, se podría decir, ajá. sus propias cisternas, agarrando un poco de lo principal, se podría decir así, para hacer lo suyo. Yo siento que es como nosotros que tenemos el salvavidas o otra clase de agua, ¿va? Si nosotros hacemos un hoyo en el suelo y la ponemos ahí, se ensucia, ¿va? Ya pierde sus componentes, ya pierde su Sí. esencia. Y se consume con el tiempo. Ajá. Y entonces yo creo que es lo mismo en lo espiritual, ¿va? Si nosotros solo agarramos un poco de Dios, ¿va? Ajá. Y pretendemos ser felices con lo que Ya con hay, eso. ajá, y con lo que hay en la tierra, o ya con eso, yo siento que se pierde la esencia La esencia. del Sí, agua. hacemos como una Ajá, mezcla sí, ya. ya se va como que perdiendo todo, ¿va? Y ya no es lo mismo. Exacto, sí, porque si te das cuenta, Jesús dijo, ustedes hacen cisternas que no pueden retener el agua, ¿verdad? Y es lo mismo que estás diciendo, es como que tomamos un poco de Jesús y lo llevamos y con eso hacemos nuestra mezcla nosotros de lo que sí, aquí estoy bien, ¿verdad? Pero eso se consume y como no es una fuente de agua viva, no puede volver a nacer. Sí, es como yo decir, yo voy a meter a Jesús en mis planes, Ujú. no yo entrar en los planes de Jesús. Exacto, así es, sí. Sí, yo creo, Marcos, de que ahí diste cabal en el punto, porque sí, nosotros a veces vamos llevando a Jesús como, Jesús, mira, yo quiero lograr esto, ¿verdad? Jesús, mira, si me permites esto, yo me voy a sentir feliz, o Señor, este es mi sueño, este es mi anhelo. Si es que se lo ponemos, si no, seguramente solo le pedimos, ¿verdad? Señor, dame esto, dame lo otro, Señor, que mira que aquí dice tu palabra y esto, ¿verdad? Pero a veces solo lo tomamos a conveniencia. ¿Y qué pasaría si Dios no me lo da? ¿Qué pasaría si Dios no me da lo que según yo digo, si logro esto, aquí sí, ya sería la culminación para que yo esté feliz, Señor, ya no te pido nada? Pero ¿qué tal si Dios no te da eso? Si Dios no me da eso. Yo creo que caeríamos en el error, Marcos, de buscar al mundo, no, de buscar la felicidad tal como el mundo la está buscando.
¿verdad? Caeríamos a ese punto. ¿Qué piensas ahí? Sí, cabal. Estamos cayendo igual, ¿verdad? Entonces, vean ahora, por eso Filipenses dice, gozaos en el Señor siempre. Y si te das cuenta, Marcos, en la Biblia encontramos esta palabra gozo, ¿verdad? Tener gozo. Y yo siento, Marcos, que el gozo es algo que directamente viene de Dios, ¿verdad? Hablamos de alegría, hablamos de felicidad, pero la palabra gozo es algo que solo encontramos que viene de Dios, ¿verdad? Y que es un fruto también del espíritu en el cristiano. Entonces, Marcos, cuando nuestra fuente es Dios, aunque haya problema, hay gozo, ¿verdad? Aunque hayan dificultades, hay gozo. Aunque haya tormenta, hay gozo también, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, en la forma que el mundo busca la felicidad, Marcos, ¿crees vos de que ellos teniendo problemas tienen felicidad? Que ellos teniendo dificultades, alguna enfermedad, por decirlo, tienen felicidad? No lo pueden tener, porque su fuente es algo que solo les permite para el momento, ¿verdad? Sí podemos decir, tal vez alguien que está enfermo, se va de viaje para olvidar que está enfermo, su dolor, y se la puede pasar bien y ahí fue feliz, pero al regresar, cuando no, cuando no hay nada que le haga olvidar su dolor, ¿será que tiene gozo? ¿Será que tiene felicidad? No lo tiene. En cambio, el cristiano, sí. Cuando sí ha tomado a Jesús, Marcos, puede estar pasando un problema, puede estar pasando una enfermedad. Y él dice, no necesito de viajar, no necesito que me hagan una fiesta para sentirme yo feliz. Jesús está dentro de mí. Entonces de ahí va brotando la felicidad. Y yo creo que, Marcos, hemos visto varios ejemplos de mucha gente, ¿verdad? Que hemos visto en nuestro recorrer de que tal vez está pasando alguna tribulación, alguna angustia y tienen el gozo, ¿verdad? Eso es lo que el mundo no puede tener. Y eso es lo que nosotros como cristianos sí podemos tener si en realidad a Dios lo ponemos como nuestro punto principal de la felicidad. Ahora como segundo punto, Marcos, yo puse acá buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que esto es algo que ya estamos platicando y que traíamos de hace unos minutos atrás, ¿verdad? Que Dios siempre nos dice que primero hay que buscar el reino de Dios. Y yo creo que de esa manera, pues es como que también vamos a acumular tesoros en los cielos, buscando el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros, Marcos? Buscamos la añadidura primero. Primero decimos la añadidura, ¿verdad? Y yo creo que ese es el error que hemos venido cometiendo de tal vez generaciones pasadas, ¿verdad? De muchas generaciones pasadas. La verdad que desde que fue creado el mundo, porque se podría decir que Adán y Eva como que también Ajá. añadidura. Una añadidura, sí, sí, ese es el problema, como te digo, y si te das cuenta, eso ha provocado, Marcos, de que no seamos felices. Incluso siendo cristianos no sintamos felicidad. ¿Por qué? Porque vamos buscando añadiduras. No sé si te fijas vos en esto, pero si nosotros nos damos cuenta, Marcos Santiago, por ejemplo, dice 1.17, dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué te dice eso, Marcos? No sé si a vos te dice algo, pero hay otro versículo que concluye con este también, entra bien con este. Dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está diciendo estos dos versículos, Marcos? Que uno puede tener muchas bendiciones acá en la tierra. El problema es, ¿vos la buscaste o Dios te la dio? Ahí está el detalle, ¿verdad? Porque si vos te has afanado buscándola, no vas a sentir felicidad. Si vos te has afanado en buscarla, Marcos, antes que buscar las cosas del reino de Dios, siempre vas a tener ese vacío, esa sensación de que esto no me está causando lo que yo quisiera, ¿verdad? Y si te das cuenta, cuando Dios da eso, dice que ahí hay bendición. La bendición del Señor es la que enriquece
y en ella no va a haber tristeza. ¿Verdad? ¿Qué puedes decir vos de ese punto? Bueno, a mí lo que me llamó la atención es cuando dice en el cual no hay mudanza. Porque para nosotros mudanza es, por ejemplo, cambiar de hogar a hogar o a veces cambiar muebles, Un cambio. un cambio. Yo creo que en el proceso de ese cambio a veces pues, se pierden muchos objetos, ¿verdad? Ya sea porque se nos olvidan, ya sea porque quedan tirados en algún lugar, o saber, ¿verdad? Entonces, si lo pasamos en lo espiritual, ¿no? También pasa eso, ¿va? De que si nos mudamos, podría ser así, ¿va? Vamos a perder muchas cosas, ¿va? Que quizás son importantes, pero se pierden como si nada, ¿va? Pero aquí dice que en ese sentido no hay mudanza, o sea, si nosotros nos enfocamos en eso, es como que si no vamos a perder nada. Sí, lo que Dios te dio, como que Él lo va a cuidar también. Ajá, es como que no hay necesidad de cambiarse a otro lado, ¿va? Porque ahí lo tenemos todo. Y en ese proceso, o sea, no, como te digo, no vamos a perder absolutamente nada, incluso lo más mínimo, ¿va? Ahí siempre va a estar, ¿va? Sí. Y cuando decís que donde dice que no hay nada de tristeza, es como... también hay que enfocarnos en que tristeza no es como nosotros la describimos, de que tristeza nos hunde en depresión y el cielo gris y todo, ¿va? Porque, como te digo, Jesús en algún punto también se puso triste, ¿va? Pero la tristeza en sí no es mala, sino que es como que la tristeza que nosotros pensamos es lo que nos añade así como que, como te digo, cosas en sentido, ¿va? Como te dije anteriormente, nosotros colocamos a Dios en nuestros planes sin nosotros colocarnos en los planes de Dios, ¿va? Incluyendo no, pareja, ¿va? Entramos en esto, ¿va? Si yo digo a Dios, yo quiero que esta persona sea mi pareja, no estoy yo aceptando lo que Dios tiene para mi vida, ¿va? Que quizás sea una pareja incluso está mejor, ¿va? Exacto. Entonces, al hacer yo eso, en algún punto, por no obedecer a Dios o por no hacerle caso a Dios, vendrá tristeza, ¿va? Pero no es porque Dios quiera que venga tristeza o porque la tristeza sea mala, porque siempre tendremos tristeza en nuestra vida, ¿va? Es parte de, ¿va? Es parte de vivir. Pero nos estamos buscando la tristeza que incluye a veces depresión, a veces incluye cero ánimos, incluye como que llega a un punto en el que mucha gente llega a quitarse la vida, ¿va? Entonces eso ya no es tristeza normal, esa es tristeza que uno se busca y que uno le aumenta el doble, ¿va? Porque uno primero busca lo demás y se olvida completamente de Dios, ¿va? Entonces cuando uno se olvida completamente de Dios, ya todo lo malo como que se multiplica, ¿va? Sí, fíjate que con esto que estabas diciendo se me vino algo, que a veces nosotros podemos orar y le decimos, como vos decías, dame a esta persona y tal vez no tiene que ser ella. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le decimos, Señor, dame lo que yo creo que me va a hacer feliz, ¿verdad? Dame la felicidad que yo creo que me va a dar felicidad, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender con eso, Sí. ¿verdad? Pero como vos dijiste, no le decimos, Señor, dame lo que, como dice aquí, toda dádiva y todo don perfecto que desciende de Él. O sea, eso es donde no hay mudanza, no hay sombra de variación, no te va a cambiar para el día de mañana. Si Él te lo dio, va a permanecer ahí y va a permanecer como un don de Él que te va a decir, bueno, esto me ha bendecido desde el primer día hasta el último, ¿ya? En cambio, nosotros decimos como cristianos, ¿verdad? Dios, dame lo que a mí yo creo que me hace feliz. Y como vos dijiste, ahí podemos entrar en el error de que si Dios no me lo dio, ahí me lleno de tristeza, ¿verdad? Pero es que como cristianos creo yo que ahí es donde también tenemos que ir comprendiendo de que la bendición de Dios va más allá, Él nos quiere dar algo mejor, ¿verdad? Porque si Marcos, Dios me da lo que yo creo que me hace feliz, así como somos nosotros de humanos tan cambiantes, tan variantes, el día de mañana le voy a decir, Señor, esto ya no me hace feliz, ¿verdad? Sí. Señor, esto que yo te pedí para que me hiciera feliz, hoy ya no me hace feliz, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los grandes peligros. Y aquí en Proverbios, yo creo que esto también le habla al que es cristiano como al que no es cristiano, porque dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De qué nos habla esto, Marcos? Que yo creo que hay mucha gente que lo logró todo en la vida, ¿verdad? Hay tantas historias que hemos escuchado que dicen yo logré todos mis sueños, pero sigo siendo infeliz.
¿verdad? ¿De qué dice eso, Marcos? Es que cuando Dios no está ahí, no hay garantía de que aunque logres todo, seas feliz, ¿verdad? Y esa es la diferencia de que un cristiano busque la felicidad en el Señor a que busque la felicidad como el mundo la busca, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos, Marcos, buscando la felicidad conforme a su propia prudencia, se puede decir, su propia iniciativa de cómo ven las cosas del mundo, ¿verdad? Pero no conforme a Dios. Y además creo que también, a pesar de, o en vez de buscarlos como el mundo, yo creo que lo buscamos en el mundo. Yo creo que ahí es donde también caemos muchos que, eh, retomando esto de las parejas, o incluso podemos poner amistades, o lo que vas a ver, como que, como que lo buscamos en el mundo, ¿va? O sea, escogemos donde no está Dios. Ajá, sí, porque vos hablabas la vez pasada, ya hace mucho, de que el 99, bueno, el 100%, supongamos, de los cristianos jóvenes buscan pareja afuera, ¿va? Y que solo el 1% logra convertir a esa persona, ¿va? Supongamos que si el 100% lo busca es porque es, pues, tu pareja en el mundo es porque está buscando pareja del mundo, ¿me entiendes? Sí, no es como, porque en iglesias hay jóvenes, hay jovencitos, yo que vas a ver, ¿va? Pero por alguna razón siempre está eso de buscar. Dejaron a Dios fuera, o sea, ellos mismos, por sus propias manos, ellos están buscando. Y por alguna razón, como que lo buscan, como que algo le llama la atención afuera de un chico, una chica, y ahí es donde, lo que dije yo, o sea, en vez de meter a Dios en vez de meternos nosotros en los planes de Dios, metemos a Dios en nuestros planes y decimos, Dios, conviértelo, o conviértela, o yo qué vas a ver, ¿va? Sí. Pero en sí buscamos una pareja en el mundo, en vez de buscarla o esperar que Dios diga, mira, este es el tiempo y este es la persona. Porque sí, Dios dejó un diseño para una pareja y en el mundo no se va a encontrar nada parecido, no. Porque como decías, no añade tristeza. Si nosotros buscamos una pareja del mundo, son problemas. La verdad que es discusiones, sí. No comparte nuestra fe, no comparte nuestra convicción. Puede ser que esté una relación llena de mentiras o con desconfianza. Sí. Y más sin embargo, si nosotros buscamos una pareja en Dios, es cierto, hay problemas, hay dificultades, y puede ser que nos traigan tristeza, pero es una tristeza momentánea. Ahí es solo, bueno, pero es más la felicidad que Dios nos trae, porque es algo que nos va acercando a Él. Exacto, sí. Fíjate que si te das cuenta, regresando a eso siempre, retomando en ese punto, al principio todo va bien, ¿verdad? Al principio cuando vos decís una pareja cristiana busca a alguien de afuera, todo va bien, o sea, el de afuera se porta bien, tiene buenos detalles, buenos hábitos, todo es un amor de persona. ¿Pero por qué? Porque es que está en esa etapa de conquistar, de enamoramiento, ¿va? Entonces, pero en ese punto, Marcos, es como que todo está al 100, ¿verdad? Pero en ese punto, cuando se corta la bendición de Dios, ahí va a ir como una batería de teléfono en descarga, ¿verdad? Va a ir del 100, 80, 90, perdón, 70, 60, y va a bajar. Entonces, ¿cómo es que por eso nos damos cuenta, Marcos, que ya de un tiempo, ya la relación ya no funciona? De un tiempo para acá, solo se puede decir los primeros 3 meses, 6 meses, el primer año, todo funcionó a perfección. Pero después de eso, ¿por qué ya no funcionó? Es por esto mismo, porque como dijo Dios, mi pueblo ha hecho dos males, me dejaron a mí, después cavaron ellos, y ese cavar ellos su cisterna es como vos dijiste, Dios, aquí están mis planes, metete en mis planes y que funcionen, ¿verdad? Porque así es como yo voy a ser feliz, cuando no debe de ser así, ¿verdad? Hemos entendido ya como cristianos que Dios, de Él es de donde, bueno, viene todo, Él es el proveedor, ¿verdad? Y cuando nosotros entonces empezamos a decir, Señor, yo voy a hacer mi propio plan, no sé cuál es el tuyo, pero yo hago mi propio plan, ahí es entonces como caemos en este punto, ¿verdad? Y yo creo que a veces el peor problema, Marcos, es cuando me dicen, no, no podés ahorita, no puedes hacer. Entonces ya entramos en disgusto, ya sea con el Señor o con la iglesia, y me empiezo a alejar, ¿verdad? Sí. Ese es uno de los grandes detalles. Ahora, el tercer punto, Marcos,
eh, nos lleva a Filipenses 4. Y aquí es donde está hablando Pablo y él está diciendo, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y Pablo está diciendo de que ha pasado hambre, de que ha pasado cárceles, de que ha pasado frío. Y él también dice, he tenido escasez y he tenido abundancia. Pero Pablo está diciendo, yo fui feliz cuando tuve abundancia y sigo feliz cuando tuve escasez, ¿verdad? Y a muchos cristianos, Marcos, yo creo que nos costaría a veces esto, pasar de la abundancia a la escasez y seguir felices, nos costaría, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí entonces? Yo creo que es un punto donde como cristianos debemos irnos enfocando de que si tengo o no tengo, Dios es mi felicidad, ¿verdad? A veces caemos también en el punto de que buscamos a Dios cuando tengo una necesidad, ¿verdad? Pero qué bonito también si yo estoy buscando a Dios cuando lo tengo todo, porque con eso estoy diciendo todo lo que tengo no es lo que necesito, yo necesito a Dios. Y eso, Marcos, yo creo que él lo ve, ¿verdad? ¿Qué pensás vos en este punto donde habla Pablo de esa manera? Sí, creo que también tiene mucho que ver y entra cuando le dan los dones a aquellas personas. Ujú. Y al que no hizo nada, absolutamente nada, o sea, se le fue quitado y se le dio al que tenía más, va. Ajá. Creo que entra en este aspecto porque si nosotros aprendemos a tener felicidad en medio de la escasez y en medio de la abundancia, sí, es como aprender a vivir, porque si no aprendemos a ser felices en la abundancia y en la escasez, estamos aprendiendo a sobrevivir, ¿va? Yo estoy sobreviviendo y así. Pero si aprendemos a ser felices en medio de esas dos cosas, estamos aprendiendo a vivir, ¿va? Es lo que te decía, si nosotros pensamos que Dios no nos quiere por no tenerlo todo, ¿qué les queda a aquellas personas que no tienen nada, ¿va? Más sin embargo, muchas de ellas, si se les da todo, creo que no se volverían locos, ¿va? Sino que seguirían siendo humildes, seguirían diciendo, bueno, lo tengo, pero no es eso lo que me da la felicidad, ¿va? Porque ya aprendieron a vivir o aprendieron a que la felicidad no está en los bienes, sino que en los momentos, o yo qué voy a saber, ¿va? Entonces, ahí es donde aprendemos a tenerlo todo, ¿va? Y se nos va a dar más, ¿va? Sí, es triste escuchar muchas historias de cristianos, Marcos, de cristianos, o sea, no fuera del mundo, pero de cristianos es triste escuchar muchas historias que dicen desde que él obtuvo su empresa, cambió, se alejó de Dios. Desde que él tuvo su título que le hizo ganar mucho dinero, se alejó de Dios, ¿verdad? Es triste escuchar eso, Marcos, porque Dios nos bendice no para que nos alejemos de Él, pero hay gente también, uno puede decir, va, entonces, si Dios le dio esa bendición y dice aquí que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, y que toda dádiva y todo de un perfecto no tiene mudanza ni variación, entonces, ¿por qué él al recibir eso, por qué se alejó de Dios? Es que a veces solo buscó a Dios para obtener eso, ¿verdad? Sí, Y mientras lo obtenía estaba ahí, ¿verdad? Mientras lo lograba estaba ahí, pero puede también que no se lo haya dado Dios, sino que él lo logró, ¿verdad? Y ahí vamos a ese punto donde hay muchas historias así. Desde que él obtuvo esto y logró esto, se alejó de Dios, ¿verdad? Entonces su felicidad no era Dios, nunca fue Dios. Su pensamiento estaba en otro lado, ¿verdad? Y mira cómo dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, dice él, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿verdad? Es que vamos a tener muchas situaciones, ¿verdad? Que a veces no van a ser muy cómodas, siento yo, Marcos. Y él dice, sé vivir humildemente y tener abundancia, ¿verdad? Lo que muchos a veces pierden, que cuando tienen mucho hacen de menos al que ya no, o donde él estaba y se le olvida que estaba ahí, ¿verdad? Y él dice, he vivido humildemente y en abundancia, y dice, luego dice, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre, como para tener necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Es el versículo que ya conocemos mucho. Entonces, Marcos, Pablo nos da un gran mensaje, siento yo, acerca de este tema.
¿verdad? De cómo el cristiano debe enfocar su felicidad y no enfocarse como el mundo se enfoca en la felicidad. Porque leemos a Pablo también diciendo que Pablo a medianoche, Marcos, cuando los habían apedreado, los habían lastimado, estando ellos en la cárcel, dice que a medianoche ellos empezaron a cantar, ¿verdad? Entonces ellos aprendieron incluso en esa situación a no perder el gozo, a no perder la felicidad. ¿Cuántos de nosotros como cristianos perdemos el gozo, la felicidad porque te hacen una mala cara, porque nos sacan la lengua, ¿verdad? Por algo tan simple, Marcos. Sí, Perdemos la felicidad, ¿verdad? Entonces no era Dios mi felicidad, sino que el que me traten bien, ¿verdad? Imagínate Pablo, que nos da ese gran mensaje en esa situación, ellos empezaron a alabar al Señor, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, Marcos, yo creo que hagámonos esta pregunta todos como cristianos. Si tal vez yo perdiera esto, si tal vez se me quitara tal cosa, ¿será que bajaría mi gozo como cristiano? Y acá quiero poner esto también en equilibrio, porque yo sé que cuando uno pierde un trabajo, ¿verdad? Y por ahí Dios nos bendice para un sustento, no vas a andar brincando de felicidad, ¿verdad? Te va a causar cierto bajón, pero no quiere decir que por eso yo también deje de servir al Señor si es que lo estoy sirviendo y que el gozo, que no es felicidad, que el gozo tampoco se vaya, ¿verdad? Entonces, en esto quiero poner ese equilibrio, Marcos, porque yo sé que de alguna manera afectaría, pero pongámonos a pensar, ¿será que si yo perdiera esto, se va totalmente mi felicidad de la que yo siento ahora? ¿O realmente yo he enfocado mi felicidad en el Señor, ¿verdad? Eso quisiera yo que pusiéramos todos como una evaluación en nuestra vida. Debemos saber que Dios nos va a bendecir aquí, Marcos. Debemos saber de que Dios nos va a dar cosas aquí, pero no es para poner el corazón aquí, porque la Biblia dice de que no podemos acomodarnos a este mundo, no pertenecemos a este mundo. El problema es que por tener mucho a veces alguien se acomoda a este mundo y puede perder, Marcos, todo lo eterno, todo lo que estaba para él, que perduraría para siempre o que perdurará para siempre, ¿verdad? Entonces, como últimas palabras, Marcos, ¿qué podrías hablarnos o darnos acá? sí que primero yo siento que aprender, como dijo Pablo, de a ser feliz en medio de la escasez y la abundancia. Yo creo que Dios nos permite como que aprender de ambos. Estar en ambas situaciones. Ajá, sí, porque eh, así aprendemos a que, porque no todos los que tienen dan, va. Entonces, a nosotros viendo eso, cuando nosotros tengamos todo, sabiendo que los que no tienen nada pasan situaciones difíciles, nuestro corazón se puede compadecer, pues, se podría decir, y dar, va. Porque nosotros ya hemos pasado por eso y sabemos, sabemos la necesidad que suelen tener las personas que no tienen nada, ¿va? Es un ejemplo, no para discriminar a nadie ni nada por el estilo, porque No. Sí, es una enseñanza, la verdad. ajá, entonces yo creo que por eso es necesario estar en ambas, ¿va? Y yo creo que también es necesario aprender que en ambas está Dios, ¿va? Es lo importante que Él esté, porque de que, como decía, de qué nos sirve tenerlo todo si Dios no está presente, ¿va? Y, y también es necesario que teniendo nada, que Dios también está ahí, porque a veces también nos olvidamos, ¿va? Y decimos, es que Dios no, y lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de Dios, ¿va? Entonces es necesario que en ambas esté Dios y es necesario hacerlo todo con amor y hacer, como decías, tesoros en el cielo, ¿va? Para que cuando Dios venga, diga, bueno, se te va a añadir más y eso está añadido en el cielo, ¿va? Sí, gracias, Marcos. Quiero terminar con esto, que es como un ejemplo de la felicidad del mundo y la felicidad de Dios, ¿verdad? De tener lo que te da el mundo y tener lo que Dios te da, ¿verdad? Y dice así, yo puedo tener una casa soñada, ¿verdad? La mansión soñada, si así lo quieren, con piscina
tantos detalles, pero no puedo tener o no puedo comprar un hogar feliz, ¿verdad? Aunque mi dinero sí compre la casa soñada, no puede comprar el hogar feliz. Eso solo lo da Dios. Puedo tener al alcance los mejores médicos del mundo, ¿verdad? Por todo lo que yo tenga. Pero aún así, yo no puedo comprar la salud. ¿Quién me da la salud, Marcos? Dios. Solo viene de Dios la salud. Puede que yo logre comprar la mejor seguridad del mundo, los guardaespaldas mejores entrenados, pero ellos no me pueden dar paz, ni tampoco me pueden dar tranquilidad, porque aunque ellos están ahí para que yo no sufra de algo, de algún percance trágico, pues el trágico lo puedo tener en la orilla de la cama, estando ahí descansando. Entonces la paz y la tranquilidad me la da Dios, ¿verdad? Puede que yo esté rodeado de mucha gente, pero ellos no pueden ser mis amigos verdaderos. ¿Quién te da amigos verdaderos? Solo Dios, ¿verdad? Puede que tenga fama, puede que tenga bienes, pueda que tenga títulos y riquezas, y que todo eso, Marcos, me haga sentir alguien importante, con un autoestima alto, de que sí, que yo vengo en un carro último modelo y en el traje más caro, ¿verdad? Todo eso te da un estatus y te hace sentir así con ego, te puede hacer sentir que no hay nadie mejor que vos. Pero nada de todo eso me da la identidad que Dios me da, ¿verdad? Nada de todo eso me puede dar esa identidad que sí viene de Jesús. Imagínate cómo es esto entonces. En esencia, Marcos, nos damos cuenta, en esencia, todas las cosas que Dios nos puede dar y a todo lo que nosotros le llamamos felicidad, puede venir ya sea de Jesús o puede que yo lo logre, ¿verdad? Con mis mismas fuerzas. Pero en esencia, felicidad y gozo solo los tengo con Dios. Lo demás solo es una fachada, solo es una apariencia, solo es una ilusión, solo es algo momentáneo que hoy está y mañana no está, ¿verdad? Pero con Jesús, ahí sí hay verdad, ahí sí hay algo que permanece, que no desvanece y que sí nos hace feliz, ¿verdad? Entonces, yo con eso, Marcos, quiero terminar. Ese es mi comentario final para que nosotros lo veamos como hijos de Dios, ¿verdad? Como adolescentes cristianos que andan viendo y que dicen, es que a mí me prohíben todo, es que yo tengo muchos límites y miro a aquellos que pueden hacer esto y lo otro. Y yo me siento privado de mi libertad, yo me siento infeliz. Analicemos mejor estas cosas, ¿verdad? Porque a lo que el mundo le llama felicidad, a lo que el mundo le llama un disfrute, el día de mañana viene una factura para pagar todo eso y las consecuencias son muy caras. El mundo le llama a lo blanco negro, ¿verdad? Y a lo bueno le llama malo. Entonces, joven cristiano que te has cuidado en tu casa, en servir a Dios, en buscar al Señor, analiza bien a qué le estás llamando felicidad, ¿verdad? Analiza bien y no caigamos en el error que Jesús dijo. Mi pueblo ha cometido dos grandes errores. Me dejaron a mí fuente de agua viva y ellos hicieron sus propios planes, cavaron sus propias cisternas, que no los pueden mantener con vida, ¿verdad? Entonces, gracias por este tiempo. Esperamos que el Señor nos haya hablado de alguna manera en este punto para no alejarnos del Señor cuando más cerca necesitamos estar. Así que el Señor les bendiga. Entonces será hasta una próxima. Saludes, suscríbanse. ¿Qué más, Marcos? Denle like. Denle like. Compartan. Compartan, comenten. ¿Qué más? Apóyennos. Apóyennos. Bueno, que el Señor les bendiga. Entonces será hasta una próxima. Y adelante. Amén.